Pedro Oliveira siempre fue el retrato de la vitalidad. A los 32 años, equilibraba con maestría su carrera como ingeniero civil y el papel de padre dedicado de 2 hijos pequeños, Luca y Sofía. Su esposa, Ana, solía bromear diciendo que él tenía energía suficiente para alimentar una ciudad entera. Sin embargo, aquella tarde de otoño, sentado en el consultorio del Dr. Méndez, Pedro sentía como si toda esa energía hubiera sido succionada de su cuerpo. «Señor Oliveira, lamento informarle, pero los resultados de los exámenes no son nada buenos», dijo el Dr. Méndez, su semblante grave reflejando la seriedad de la situación. «Usted tiene una insuficiencia hepática grave». Las palabras golpearon a Pedro como un puñetazo en el estómago. Apretó la mano de Ana, que estaba sentada a su lado, buscando apoyo. El médico dudó por un momento antes de responder: «Sin un trasplante de hígado, estamos hablando de algunas semanas, tal vez un mes». El mundo de Pedro se derrumbó en ese instante. Imágenes de sus hijos, de momentos que podría perder, inundaron su mente. Ana, luchando contra las lágrimas, hizo la pregunta que ambos temían. ¿Y las posibilidades de conseguir un trasplante a tiempo? «Vamos a poner al señor Oliveira en la parte superior de la lista de espera», respondió el Dr. Méndez. «Pero debo ser honesto, encontrar un donante compatible en ese plazo será desafiante». Al salir del consultorio, Pedro y Ana se abrazaron, enfrentando juntos la dura realidad que se presentaba. La carrera contra el tiempo para salvar la vida de Pedro había comenzado. La noticia de la condición de Pedro se extendió rápidamente por la pequeña ciudad de São Mateus. Lo que comenzó como un susurro entre familiares pronto se transformó en un clamor comunitario. Ana, determinada a no perder la esperanza, movilizó a amigos, familiares e incluso extraños en una campaña frenética para encontrar un donante. Cada minuto cuenta, Ana se repetía a sí misma mientras organizaba otra acción de concientización en la plaza central. Pancartas con las palabras «Salva una vida», «Sé un donante» ondeaban al viento, mientras los voluntarios distribuían folletos y recolectaban firmas para el registro de donantes. Pedro, aunque debilitado, insistía en participar. Su piel amarillenta y los ojos cansados eran signos visibles de la insuficiencia hepática avanzada. Aún así, sonreía gentilmente, tocando corazones y dando un rostro humano a la urgencia de la situación. La comunidad se unió de maneras inesperadas. La iglesia local organizó vigilias de oración. La escuela donde Luca y Sofía estudiaban realizó una feria de salud enfocada en la donación de órganos. Incluso el equipo de fútbol amateur, del que Pedro formaba parte, usó uniformes con mensajes de apoyo durante los Juegos Regionales. Una tarde, mientras Pedro descansaba en casa, Luca, de apenas 7 años, se acercó tímidamente. «Papá, yo quería darte mi hígado», dijo el niño, con los ojos llorosos. Pedro sintió un nudo en la garganta. «Hijo mío», respondió, atrayendo a Luca para un abrazo, «tu amor ya me da fuerza para luchar». Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, la angustia crecía. Cada llamada telefónica, cada visita al hospital, traía la misma respuesta desalentadora: ningún donante compatible encontrado. La burocracia del sistema de salud parecía una montaña infranqueable, con formularios interminables y plazos que parecían ignorar la urgencia de la situación de Pedro. Ana pasaba noches en vela, escudriñando internet en busca de casos similares, de alguna historia de esperanza. Pedro, por su parte, luchaba por mantener el optimismo frente a los niños, aunque el cansancio en sus ojos contaba una historia diferente. A medida que el plazo se acercaba, la familia Oliveira se enfrentaba a una realidad cruel: el tiempo se estaba agotando, y con él, las esperanzas de encontrar al donante que podría salvar la vida de Pedro. El sol se ponía en el horizonte de São Mateus, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Para Ana, aquella puesta de sol llevaba un peso simbólico insoportable. Era la víspera del plazo final dado por los médicos, y aún no había señal de un donante compatible para Pedro. Con el corazón pesado, Ana dejó a los niños al cuidado de la abuela y caminó por las calles silenciosas hasta la iglesia de San Francisco. El camino, que tantas veces había hecho con alegría, ahora parecía interminable. Al entrar en la iglesia vacía, el silencio le envolvió como un manto. Ana se arrodilló ante el altar, sus manos temblando mientras sostenía el rosario que Pedro le había dado el día de su boda. «Dios», susurró, su voz entrecortada por las lágrimas contenidas, «sé que no tengo derecho a pedir milagros, pero Pedro es un buen hombre. Nuestros hijos lo necesitan. Yo lo necesito». Las palabras salían entrecortadas,
mezclándose con sollozos ahogados. Por favor, danos más tiempo. Muéstranos un camino. Ana permaneció allí, pasaron horas mientras rezaba fervientemente. Velas fueron encendidas, oraciones repetidas, promesas hechas. Cuando finalmente se levantó, sus piernas estaban entumecidas, pero su corazón estaba extrañamente ligero. Al salir de la iglesia, la noche ya había caído completamente. Ana miró al cielo estrellado, una sensación inexplicable de paz envolviéndola. Algo le decía que su oración desesperada no quedaría sin respuesta. Mientras caminaba de vuelta a casa, Ana recibió un mensaje en su celular. Era de la asistente social del hospital. Señora Oliveira, ha surgido una posibilidad. Por favor, venga al hospital por la mañana. Ana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Sería esta la señal que estaba esperando? A kilómetros de distancia, en una ciudad vecina, Mateus Rodríguez se preparaba para otra noche común. A los 45 años, llevaba una vida tranquila como profesor de matemáticas, ajeno al drama que se desarrollaba en la vida de Pedro y su familia. Aquella noche, Mateus tuvo dificultad para dormir. Algo le molestaba, una sensación de inquietud que no podía explicar. Cuando finalmente se durmió, un sueño vívido lo envolvió. En el sueño, Mateus se vio en un pasillo de hospital, el olor a antiséptico invadiendo sus fosas nasales. Sus pies lo guiaban como si tuvieran voluntad propia. Al final del pasillo, una puerta se abrió. Mateus entró en una habitación donde un hombre joven estaba acostado, rodeado por su familia. El rostro del hombre, aunque pálido, irradiaba una bondad que conmovió profundamente a Mateus. De repente, una voz suave, casi etérea, susurró en su oído: «Puedes salvar una vida hoy». La frase resonó en su mente, repitiéndose como un mantra. Mateus se despertó sobresaltado, el corazón latiendo acelerado. Miró el reloj, 3:27 de la mañana. El sueño aún vívido en su mente, se sentó en la cama, una certeza inexplicable apoderándose de su ser. «Necesito ir al hospital», murmuró para sí mismo, la voz del sueño aún resonando en sus oídos. «Ahora». Sin pensarlo dos veces, Mateus se vistió y salió de casa. Las calles estaban desiertas, el silencio de la madrugada roto solo por el sonido de sus pasos apresurados. Llegando al Hospital Santa Clara, dudó por un momento en la entrada de urgencias. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su presencia allí, basada solo en un sueño? Respirando profundo, Mateus entró. Se acercó al mostrador de atención, donde una enfermera lo miró con curiosidad. «Buenos días», dijo él, su voz traicionando un leve temblor. Me gustaría ofrecerme como donante de órganos». La enfermera de urgencias miró a Mateus con una mezcla de sorpresa y confusión. «Señor, ¿normalmente este tipo de procedimiento se programa?» «Sé que parece extraño», interrumpió Mateus, sintiendo que la urgencia crecía dentro de él. «Pero siento que necesito hacer esto ahora. Hoy. ¿Hay alguien aquí que necesite un trasplante de hígado?» La mención del hígado hizo que la enfermera abriera los ojos de par en par. Dudó por un momento antes de tomar el teléfono. «¿Doctor Méndez? Disculpe que lo moleste tan temprano, pero tenemos una situación inusual aquí». Minutos después, Mateus se vio siendo llevado a una sala de exámenes. Mientras los médicos se apresuraban a realizar las pruebas necesarias, cerró los ojos, recordando el rostro del hombre en su sueño. El doctor Méndez, aún incrédulo ante la situación, supervisaba personalmente los exámenes. A medida que los resultados comenzaban a llegar, su expresión pasó del escepticismo al asombro. «Esto es extraordinario», murmuró el médico, comparando los resultados de Mateus con los datos de Pedro. Una joven residente, la doctora Carla, miró por encima del hombro del doctor Méndez. «Doctor, ¿es esto posible? La compatibilidad es casi perfecta». El doctor Méndez sacudió la cabeza, aún aturdido. «En mis 30 años de carrera, nunca he visto nada así. Las probabilidades son menores que 1 en 1.000.000. Mientras el equipo médico discutía los resultados, Mateus esperaba ansiosamente. Su corazón saltó cuando vio al doctor Méndez acercarse, su rostro una mezcla de emociones. «Señor Rodríguez», comenzó el médico, su voz temblando ligeramente, «no sé cómo explicar esto, pero usted es una compatibilidad casi perfecta para uno de nuestros pacientes. Un hombre joven, padre de familia, que sin este trasplante tiene solo unos días de vida». Mateus sintió una ola de emoción invadirlo.
La imagen del hombre en su sueño volvió con toda su fuerza. Lo sabía, susurró. De alguna manera, lo sabía. El doctor Méndez continuó explicando los riesgos y procedimientos, enfatizando que, a pesar de la extraordinaria compatibilidad, aún existía la posibilidad de complicaciones. Mateus escuchó atentamente, pero su mente ya estaba decidida. «Quiero hacer esto», interrumpió al médico, su voz firme y decidida. «Por favor, dígame qué necesito hacer para salvar la vida de este hombre». En ese momento, en el Hospital Santa Clara, médicos y enfermeros presenciaban lo que muchos llamarían un milagro, la confluencia improbable de eventos que podría salvar la vida de Pedro Oliveira. Las horas que siguieron fueron un torbellino de actividad en el Hospital Santa Clara. Mientras el equipo médico se preparaba para el trasplante, Ana llegó al hospital, el corazón acelerado con la noticia inesperada. El doctor Méndez la recibió con una sonrisa cansada, pero esperanzada. «Señora Oliveira, ha ocurrido algo que solo puedo describir como extraordinario. Tenemos un donante compatible para Pedro». Ana sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Cómo es esto posible? El médico explicó brevemente sobre la llegada inesperada de Mateus y la sorprendente compatibilidad. Ana escuchaba, lágrimas de alivio y gratitud corriendo por su rostro. Texto Padrao. Mientras tanto, en su habitación de hospital, Pedro era preparado para la cirugía. Miraba por la ventana, reflexivo, pensando en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. «Papá», dijo Sofía, su hija de 5 años, entrando en la habitación con Luca, «la abuela dijo que ahora te vas a poner bien». Pedro sonrió, atrayendo a los niños hacia él. «Es verdad, mis amores. Parece que hemos ganado nuestra segunda oportunidad». En otra habitación, Mateus pasaba por sus propios preparativos. Una enfermera explicaba los procedimientos preoperatorios, pero Mateus estaba inmerso en sus pensamientos. «¿Puedo hacer una pregunta?», interrumpió gentilmente. «El hombre al que voy a donar, ¿cómo es?». La enfermera dudó, pero viendo la sinceridad en los ojos de Mateus, respondió: «Es un buen hombre, señor Rodríguez. Un padre dedicado, amado por todos los que lo conocen. Lo que usted está haciendo, está salvando no solo una vida, sino a una familia entera». Mateus asintió, sintiendo una profunda paz. Sabía, sin sombra de duda, que estaba exactamente donde debía estar. A medida que avanzaba la noche, el Hospital Santa Clara se preparaba para uno de los procedimientos más extraordinarios de su historia. Una historia de esperanza, fe y el poder inexplicable de la conexión humana. Pedro, su voz débil, pero con los ojos brillando con una esperanza renovada. Ana asintió, lágrimas de alivio corriendo por su rostro. «¿Recuerdas cuando nos conocimos?», susurró Pedro. «Dijiste que yo era tu milagro. Creo que ahora tenemos otro para añadir a nuestra historia». En otra habitación, Mateus respiraba profundamente, tratando de calmar sus nervios. Una enfermera amable explicaba los últimos detalles del procedimiento. «Realmente está salvando una vida hoy», dijo con una cálida sonrisa. El doctor Méndez reunió a los 2 equipos quirúrgicos para un último briefing. «Este es un momento extraordinario», comenzó, mirando cada rostro en la sala. «No solo por la rareza de la compatibilidad, sino por el espíritu humano que nos ha traído hasta aquí. Vamos a hacer historia hoy». Cuando llegó el momento, Pedro fue llevado primero al quirófano. Lanzó una última mirada a Ana, prometiendo silenciosamente luchar con todas sus fuerzas. Minutos después, Mateus siguió el mismo camino, una paz sorprendente envolviéndolo. Las puertas del quirófano se cerraron, y el silencio se apoderó del pasillo. Ana se unió a familiares y amigos en la capilla del hospital, donde comenzó una vigilia de oraciones. Dentro del quirófano, bajo las brillantes luces y el sonido rítmico de los monitores cardíacos, 2 vidas se entrelazaban en una danza delicada entre ciencia y fe. Los cirujanos trabajaban con precisión meticulosa, conscientes del milagro que se estaba desarrollando bajo sus manos. Pasaron horas, cada minuto cargado de esperanza y aprensión. En la sala de espera, Ana alternaba entre momentos de oración silenciosa y conversaciones susurradas con familiares y amigos que se habían reunido para ofrecer apoyo. El pitido suave y rítmico de los monitores cardíacos fue el primer sonido que Pedro oyó al emerger lentamente de la anestesia. Sus ojos, pesados, lucharon por abrirse. La luz de la habitación, aunque suave, parecía demasiado intensa. «¿Pedro? Amor, ¿me estás oyendo?». La voz de Ana, cargada de emoción, lo alcanzó como un faro en la niebla.
Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Ana rápidamente le ofreció un poco de agua. La cirugía fue un éxito, susurró, acariciando su mano. Lo lograste, mi amor. Estamos comenzando nuestra nueva vida. Pedro sintió una mezcla de alivio, gratitud y una extraña sensación de renovación. Apretó suavemente la mano de Ana, incapaz de expresar con palabras la tormenta de emociones que lo invadía. En la habitación de al lado, Mateus también despertaba, sintiendo una mezcla de dolor y una extraña sensación de realización. Una enfermera comprobaba sus signos vitales, sonriendo amablemente. ¿Cómo está él?, preguntó Mateus, su voz ronca. El receptor se está recuperando bien, respondió la enfermera. Gracias a usted, tiene una segunda oportunidad en la vida. Mateus cerró los ojos, una ola de emoción invadiéndolo. El rostro del hombre en su sueño volvió a su mente, ahora mezclándose con la realidad de lo que había hecho. Sintió una conexión inexplicable con ese extraño que ahora llevaba una parte de él. En ambas habitaciones, lágrimas silenciosas de gratitud y alivio marcaban el inicio de un nuevo viaje para Pedro y Mateus. 3 días después de la cirugía, en una soleada mañana de domingo, Pedro estaba sentado en su cama de hospital, ansioso. Ana arreglaba nerviosamente las flores en la mesita de al lado, mientras esperaban la llegada de Mateus. Cuando la puerta se abrió, el tiempo pareció congelarse. Mateus entró, apoyado en un bastón, su rostro una mezcla de nerviosismo y expectación. Sus ojos se encontraron con los de Pedro, y ambos sintieron una conexión instantánea e inexplicable. Tú, comenzó Pedro, su voz quebrándose por la emoción. Tú salvaste mi vida. Mateus se acercó a la cama, lágrimas brillando en sus ojos. Yo, tuve un sueño, dijo suavemente. Vi tu rostro. Sabía que tenía que ayudar. Ana, emocionada, contó sobre su oración desesperada en la iglesia la noche anterior a la llegada de Mateus al hospital. Los tres quedaron en silencio por un momento, absorbiendo la magnitud de lo que había sucedido. No creo en las coincidencias, dijo finalmente Pedro, extendiendo la mano hacia Mateus. Eres un milagro para nosotros. Mateus tomó la mano de Pedro, sintiendo una ola de calor y gratitud. Siento que he ganado tanto como tú, respondió. Nunca me he sentido tan completo. Conversaron durante horas, compartiendo historias de sus vidas. Pedro habló sobre sus hijos, su trabajo, los sueños que ahora podría realizar. Mateus contó sobre su vida como profesor, su pasión por ayudar a los demás, y cómo el sueño había cambiado su perspectiva sobre la vida. Sabes, dijo Mateus pensativo, siempre pensé que mi vocación era enseñar matemáticas. Pero ahora veo que la vida tiene lecciones mucho más grandes que enseñarnos. Pedro asintió, comprendiendo profundamente. Y a veces, esas lecciones vienen de las formas más inesperadas. Cuando llegó la hora de que Mateus se fuera, nadie quería que el momento terminara. Esto es solo el comienzo, dijo Ana, abrazando a Mateus. Ahora eres parte de nuestra familia. Mientras Mateus salía de la habitación, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Un simple sueño se había transformado en una conexión profunda y duradera, uniendo dos almas de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. En los meses que siguieron, Pedro y Mateus se enfrentaron desafíos diferentes, pero igualmente significativos. Para Pedro, cada día traía nuevos descubrimientos sobre su cuerpo en recuperación. Las visitas regulares al hospital, los ajustes en la medicación y la adaptación a una nueva rutina eran recordatorios constantes del precioso regalo que había recibido. Mateus, por su parte, encontró un nuevo propósito. Su experiencia como donante lo inspiró a convertirse en un apasionado defensor de la donación de órganos. Comenzó a dar charlas en escuelas y comunidades, compartiendo su historia y educando a las personas sobre la importancia de convertirse en donantes. Un día, mientras Pedro jugaba en el parque con sus hijos, una sensación de gratitud lo invadió. Observando a Luca y Sofía reír y correr, pensó en cómo casi había perdido la oportunidad de ver crecer a sus hijos. En ese momento, tomó una decisión. La semana siguiente, Pedro se unió a Mateus en una de sus charlas. Juntos, contaron su historia, emocionando al público con su testimonio de esperanza y generosidad. Lo que nos sucedió fue más que un milagro médico, dijo Pedro al público. Fue un recordatorio del poder de la compasión humana. Mateus estuvo de acuerdo, añadiendo, cada uno de nosotros tiene el potencial de salvar vidas. A veces, todo lo que necesitamos es escuchar esa voz interior que nos llama a actuar.
A medida que sus palabras tocaban corazones y mentes, algo extraordinario comenzó a suceder. El número de personas registradas como donantes de órganos en la región comenzó a aumentar significativamente. Pedro y Mateus se habían convertido en algo más que amigos o incluso familia. Eran un símbolo vivo del impacto que un solo acto de bondad puede tener, creando ondas de esperanza que se extendían mucho más allá de sus propias vidas. Y así, lo que comenzó como una tragedia inminente se transformó en una historia de redención, esperanza y el poder transformador del altruismo humano.